Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a su canal Metalurgiando Ando. Un saludo desde México, yo soy Andrés y hoy vamos a analizar cómo se establece la ecuación de Nernst, que es fundamental para la electroquímica y esto la hace fundamental para algunas áreas de la metalurgia, como es el caso del análisis de la corrosión y también para la hidrometalurgia. Comenzamos. La segunda ley de la termodinámica puso en discusión el concepto de entropía. Se sabe que está relacionada con el sentido natural de los procesos. Sabemos que es una función de estado, que matemáticamente nos puede indicar si una reacción química va a ocurrir o no. Sin embargo, a la fecha no conozco un entropímetro. Entonces, al buscar alternativas para su determinación, se dedujo el concepto de energía de Gibbs, que está relacionada con los parámetros que sí podemos medir. De este modo, se llegó al concepto de potencial de reacción, que se mide en volts, y la concentración de las especies en solución, que también podemos medir. Entonces, vamos a ver cómo se llegó a la ecuación que relaciona la composición química y los voltajes que nos permiten saber si una reacción redox puede ocurrir o no. Para esto se parte de la primera ley de la termodinámica, que es una relación matemática en la que se hace un balance entre el calor y el trabajo realizado por el sistema o realizado por los alrededores hacia el sistema. Esto nos da la primera ley de la termodinámica, que tiene que ver con la ley de la conservación de la energía, donde dU pues, es el cambio infinitesimal de la energía interna, dQ es el intercambio de calor hacia los alrededores o de los alrededores hacia el sistema, dW es la suma de todo tipo de trabajo realizado por el sistema o realizado hacia el sistema. La ecuación que relaciona la energía de Gibbs con el trabajo y con la entropía es la siguiente, donde dG es el cambio de energía de Gibbs, S es la entropía, dt es el cambio de temperatura, BDP representa el trabajo mecánico, μ es el potencial químico, dN es el cambio de concentración molar y WE es el trabajo eléctrico. De este modo, que en nuestro caso, al no haber cambio de temperatura y tampoco cambio de presión, eliminamos los dos términos que se señalaron en la ecuación anterior, por lo que entonces se reduce a la siguiente expresión. Entonces, para determinar el cambio de energía de Gibbs necesitamos calcular WE, que es el trabajo eléctrico. Para llegar a la expresión de trabajo que necesitamos, vamos a partir del siguiente experimento. Vamos a considerar que tenemos un recipiente en el cual se halla una especie en solución, en este caso va a estar simbolizado como A+, y otro más, un elemento metálico que va a estar sumergido, al que le vamos a denotar con la letra B, en el que vamos a ver que el catión A+ va a experimentar una fuerza de atracción para dirigirse hacia la placa metálica B. Esta fuerza puede ser establecida a partir de la ley de Coulomb, que es la siguiente, donde en este caso el Q A+ representa la carga puntual A+, y QB representa la carga del elemento B, en este caso el elemento metálico. La fuerza está dado como 1 entre 4 veces pi por epsilon 0, donde epsilon 0 es la permisividad en el vacío. Todo eso es una constante y todo eso dividido entre la distancia al cuadrado. Esa es la ley de Coulomb. De aquí se desprende la posibilidad de dejar como referencia la carga QB al dividir la F entre QB, lo dejamos como referencia de tal manera que vamos a encontrar la fuerza que experimenta cualquier partícula QA+ en cualquier lugar del espacio, y a eso se le denomina campo eléctrico, es la definición de campo eléctrico. Bueno, ese campo eléctrico queda expresado de esta manera. Y lo que vamos a ver es que el campo eléctrico también genera un campo potencial o un potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico también va a variar con la distancia y nos va a proporcionar en cada momento el valor del campo eléctrico con esta expresión. La derivada parcial de phi,
que es el campo, el potencial eléctrico con respecto a la parcial de la distancia, de tal manera que al cambiar o al sustituir el valor completo del potencial eléctrico en la expresión del campo del potencial eléctrico, nos queda de esta manera. Separando variables e integrando, tenemos la siguiente expresión, o previo a la integración. Hasta aquí quedaríamos la integral del campo del potencial eléctrico va a ser igual a Q a más entre 4 veces pi epsilon 0 por la integral de 1 entre r cuadrada diferencial de r, que después de resolver la integral nos queda de esta manera. Al final, este phi simboliza o va a simbolizar el trabajo que nos lleva a mover una carga Q a más hasta QB. Hasta ahí vamos en el cálculo del manejo del trabajo de una sola carga puntual. Como digo, este phi resulta ser la expresión de trabajo que estábamos buscando. Aquí solo hay que considerar que eso es para una carga. Ahora vamos a encontrar la totalidad de trabajo que se requiere de mover todas esas cargas hacia el punto B o hacia la carga puntual B. Esto va a quedar calculado cuando el potencial eléctrico, el potencial eléctrico lo multipliquemos por Z, que va a ser la valencia, porque si cada partícula tiene uno más o dos más como valencia, pues va a considerarse F, que es la constante de Faraday, que está en coulombs por mol, y N es la cantidad molar que se encuentra de esa especie, de tal manera que este producto nos va a dar el total del trabajo que se requiere para mover todas las cargas hacia la carga puntual B. De tal manera que, bueno, pues cada uno de los símbolos que aparecen en esta expresión va a ser Q, que es el total de cargas, N, que es el total de moles en solución, F, que es la constante de Faraday, Z, que es la valencia, y phi, que es el potencial eléctrico, y como habíamos dicho, pues es el trabajo por cada carga puntual. De tal manera que ya en la expresión de la energía de Gibbs vamos a tenerla de la siguiente manera: dG va a ser igual a mu por dN más WE, donde W pues es el trabajo eléctrico y pues lo sustituimos ya por la expresión que encontramos. De tal manera que, si se dan cuenta, en dos términos tenemos diferencial de n, que podemos factorizar, sacarla de esta expresión a través de un paréntesis. De tal manera que al realizar esa operación podemos escribir lo siguiente. Esta nos va a dar una nueva definición, que es el potencial electroquímico, es decir, esa parte que quedó entre paréntesis se le bautizó como potencial electroquímico y es el que nos va a ayudar a calcular ya en una reacción química en una reacción química todo lo que van a ser las partes de trabajo o las contribuciones de trabajo que tenemos que considerar para el cálculo del delta G. Entonces, además hay que considerar que pudiera ser que no solo tengamos una especie en solución y pudiéramos tener más de una, de tal manera que ahora vamos a colocar el subíndice I para involucrar a todas las especies que pudieran estar en solución, quedando de esta manera. dG, que es la energía de Gibbs, va a ser la suma de la contribución de trabajo y de potencial químico de todas las especies en solución. Para dejarlo ya expresado de una manera muy general, vamos a considerar la especie iésima y la vamos a denotar con esta ecuación. Ahora retomemos el esquema del que partimos, que era un recipiente en donde estaban las especies A más y B y que había una fuerza que se experimentaba. Aquí lo que pues podemos revisar es que se verifica una reacción química en donde A más se involucra químicamente con B para dar B más A, donde el cambio de energía de Gibbs de esta reacción química va a estar dada por esta expresión, donde la suma de I
ya toma en cuenta todas las especies que están disueltas en solución. En condiciones de equilibrio, el delta G ya no cambia, es decir, la diferencia de energía se hace cero, de modo que podemos escribir cero va a ser igual a la suma de los potenciales electroquímicos de los productos menos la de los reactivos. Siempre es una convención hacer productos menos reactivos para los balances tanto de cargas como de materia, en este caso de trabajo eléctrico que se está llevando a cabo en la reacción. Entonces, cada uno de esos potenciales electroquímicos que quedan en esta ecuación se pueden desarrollar de la siguiente manera según su definición, en donde tenemos dos términos que se van a ir a cero porque no están en solución, y al no estar en solución no tienen aporte de trabajo, que son estos dos. Entonces, al sustituir cada uno de estos términos en la ecuación de arriba, nos va a quedar lo siguiente. Aquí nos quedan dos términos específicamente relacionados con el trabajo eléctrico, que es del dB más y el dA más. Esos dos términos los vamos a pasar al lado izquierdo de la ecuación, quedándonos de la siguiente manera. Aquí cabe señalar que va a quedar el término de trabajo, la diferencia de trabajos entre A más y B más, va a ser igual a los potenciales químicos de todas las especies. Aquí recordando que el potencial químico es el cambio de energía de Gibbs entre el número de moles. Si consideramos una mol por cada una de las especies, podemos llegar a la siguiente expresión. De modo que tenemos ya aquí un nuevo concepto, que es el que queda otra vez entre paréntesis, al que le vamos a llamar potencial de reacción. De este modo queda de esta manera la expresión. El delta G va a ser igual a menos ZFE. En donde también, se puede escribir, y lo más correcto es escribir que es una diferencia de potencial, porque es entre la especie A y la especie B, de manera que el delta G también es un delta de potencial. Entonces podemos escribir las dos siguientes expresiones para el delta G y para el delta G estándar. Sabemos que para cualquier reacción el delta G es igual al delta G estándar más RT logaritmo natural de Q. Si en esta última expresión sustituimos los valores del delta G y delta G estándar, esos dos términos de delta G, y quedando de la siguiente manera. Al dividir esta última expresión ambos lados por menos ZFE, llegamos a la siguiente expresión, donde el logaritmo natural de Q representa el cociente de la concentración de productos entre la concentración de reactivos. Al sustituir los valores numéricos, cada una de los literales que aparecen en la última ecuación, vamos a ver que R es la constante de los gases y este es su valor. T es la temperatura estándar, que es 273.15 Kelvin. F es la constante de Faraday, que son 96.485 coulombs por mol. Y al cambiar la base del logaritmo a base 10, para quitarnos el logaritmo natural, y considerando las condiciones de equilibrio en la reacción, podemos cambiar a Q por K, que es la constante de equilibrio. Llegamos finalmente a la expresión que representa la ecuación de Nernst. Esta ecuación nos ayuda a varias cosas, son varias las posibilidades que tenemos con esta ecuación. Por un lado, podemos conocer el potencial cuando no se lleva en condiciones estándar, es decir, el potencial que se establece en una reacción, en una celda, que es lo más apropiado hablar de celdas electroquímicas, va a ser igual al potencial estándar menos ese término en donde el logaritmo de K ya involucra las concentraciones de las especies en solución, y Z sigue siendo la valencia de las especies en solución para las que se está calculando el potencial, de modo que tenemos ya esta expresión. Esta expresión
Tiene una utilidad fundamental, como decíamos al principio del video, para lo que es la electroquímica y nos ayuda también, por supuesto, a conocer si una reacción química va a ser, se va a llevar a cabo o no. Eso ya lo vamos a ver en otro video, pero por lo pronto llegamos a este punto. La ecuación o este modelo, pues evidentemente, como todos los modelos en la física y en la química, llegan a tener sus limitaciones. En este caso, uno de los más inmediatos es que esta ecuación considera las concentraciones de las especies en solución y no las actividades químicas de las especies. Que esto, si no se considera o al no considerarlo, nos puede dar datos erróneos que en algunos casos pueden llegar a ser de consideración. Esencialmente esa es la parte más importante a considerar cuando se utiliza la ecuación de Nernst. Esta ecuación fue establecida por Walter Nernst en 1889, científico alemán que además fue promotor junto con Planck para realizar la segunda conferencia Solvay en 1913. En 1920 recibió el Premio Nobel de Química. Bueno, esto es todo por hoy. Si este video te pareció útil, dale like y comparte. Y recuerda que la metalurgia se disfruta más con un buen café. Hasta la próxima.